con la conducción de Efraín Marino y Willington Maecha, con el patrocinio de Inviarcol, Ingeniería. Llega un espacio donde las ideas se encuentran y las voces se hacen escuchar. Lunes y viernes de 4 a 5 de la tarde. La Tertulia Dinámica. Un programa dirigido por la Corporación Internacional de Periodistas y Emprendedores, bajo la dirección de José Vicente Castellanos Rodríguez, con la conducción de Efraín Marino y Willington Maecha, con el patrocinio de Inviarcol, Ingeniería, Vivienda y Arquitectura Colombiana, y el apoyo de FENAL Prensa y Corprensa Colombia. Un espacio para analizar, debatir y entender lo que pasa en nuestro entorno. Conéctate a través de Facebook Live de Corprensa Colombia y en YouTube Live de Bogotá Nocturna. La Tertulia Dinámica, donde cada conversación cuenta. Llega un espacio donde las ideas se encuentran y las voces se hacen escuchar. Lunes y viernes de 4 a 5 de la tarde. La Tertulia Dinámica. Un programa dirigido por la Corporación Internacional de Periodistas y Emprendedores, bajo la dirección de José Vicente Castellanos Rodríguez, con la conducción de Efraín Marino y Willington Maecha, con el patrocinio de Inviarcol, Ingeniería, Vivienda y Arquitectura Colombiana, y el apoyo de FENAL Prensa y Corprensa Colombia. Un espacio para analizar, debatir y entender lo que pasa en nuestro entorno. Conéctate a través de Facebook Live de Corprensa Colombia y en YouTube Live de Bogotá Nocturna. La Tertulia Dinámica, donde cada conversación cuenta. Llega un espacio donde las ideas se encuentran y las voces se hacen escuchar. Lunes y viernes de 4 a 5 de la tarde. La Tertulia Dinámica. Un programa dirigido por la Corporación Internacional de Periodistas y Emprendedores, bajo la dirección de José Vicente Castellanos Rodríguez, con la conducción de Efraín Marino y Willington Maecha, con el patrocinio de Inviarcol, Ingeniería, Vivienda y Arquitectura Colombiana, y el apoyo de FENAL Prensa y Corprensa Colombia. Un espacio para analizar, debatir y entender lo que pasa en nuestro entorno. Conéctate a través de Facebook Live de Corprensa Colombia y en YouTube Live de Bogotá Nocturna. La Tertulia Dinámica, donde cada conversación cuenta. Llega un espacio donde las ideas se encuentran y las voces se hacen escuchar. Lunes y viernes de 4 a 5 de la tarde. La Tertulia Dinámica. Un programa dirigido por la Corporación Internacional de Periodistas y Emprendedores, bajo la dirección de José Vicente Castellanos Rodríguez, con la conducción de Efraín Marino y Willington Maecha, con el patrocinio de Inviarcol, Ingeniería, Vivienda y Arquitectura Colombiana, y el apoyo de FENAL Prensa y Corprensa Colombia. Un espacio para analizar, debatir y entender lo que pasa en nuestro entorno. Conéctate a través de Facebook Live de Corprensa Colombia y en YouTube Live de Bogotá Nocturna. La Tertulia Dinámica, donde cada conversación cuenta. Llega un espacio donde las ideas se encuentran y las voces se hacen escuchar. Lunes y viernes de 4 a 5 de la tarde. La Tertulia Dinámica. Un programa dirigido por la Corporación Internacional de Periodistas y Emprendedores, bajo la dirección de José Vicente Castellanos Rodríguez, con la conducción de Efraín Marino y Willington. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenido una vez más a su programa La Tertulia Dinámica, un espacio donde se construye país a través de propuestas, más no de protestas. Hoy saludando a toda la mesa de trabajo que nos acompaña y a todos nuestros televidentes. Contentos por el triunfo del pasado viernes, mis estimados amigos. El triunfo de la selección colombiana frente a su homólogo de África, los señores de Ghana. Sí, un triunfo agónico, pero merecido. Y el próximo martes estaremos pasando a los octavos de final contra la selección de Suiza. Eso dentro de las buenas noticias de que Colombia viene avanzando dentro del fútbol y dentro del mundial. Pero tenemos otras noticias que no son tan buenas.
Sin embargo, pues saludamos antes a la mesa de trabajo que nos acompaña, mi estimado presidente José Vicente Castellanos, presidente de SIMPE, de la Tertulia Dinámica y de Inviarco, los amigos que hacen posible que este programa llegue a sus hogares. Bienvenido, mi estimado José Vicente. Muy buenas tardes, mi estimado Efraín, muy buenas tardes, mi estimado Willy, muy buenas tardes, el control, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y radioescuchas que nos ven y nos oyen. Son muy buenas las noticias en el fútbol para Colombia. Lo que no son un poco buenas son para las personas que perdieron las elecciones, que no se siguen revolcando y no saben ni qué hacer. Ahora salieron con una demanda argumentando unos temas pues que ya han sido descartados por medio del Consejo de Estado y por medio del Consejo Nacional Electoral. Es muy triste que tengamos una oposición de esa manera que no sepa perder. Desafortunadamente es eso. Se siguen nombrando los ministros. Hoy ya tenemos nuevo ministro de Defensa. Queremos que Willy nos dé la noticia. Claro que sí. Estimado Wellington Maecha, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Efraín. Muy buenas tardes a José Vicente Castellanos. Buenas tardes a toda la gente que siempre se conecta con Tertulia Dinámica, emisión, programa que se transmite a través de la plataforma de Corprensa Colombia de Bogotá Nocturna. No olviden que siempre transmitimos desde el Neocentro en la Torre de Cristal, en la avenida Jiménez, carrera 10ª esquina, en el piso 8º. Hoy, pues, nuevamente, como dice Tertulia Dinámica, en el análisis, en el diálogo y las perspectivas sobre, pues, lo que está sucediendo en nuestro territorio nacional. Y como decía mi estimado José Vicente Castellanos, sí, ya nuevamente se abre para que entres, Efraín, nueva noticia acerca del general en retiro Jorge Eduardo Mora López, como designado en este momento como primer ministro de Defensa del señor Abelardo de la Espriella, que ya ahorita entraremos a hablar de quién se trata. Sale en el 2022, mi estimado Efraín Marino, de la cúpula militar y fue retirado en ese momento y bueno. Y al día de hoy, pues lo llama el señor presidente electo Abelardo de la Espriella, que a partir pues de el militar en retiro que ocupará desde el 7 de agosto del 2026 en reemplazo del también general en retiro Pedro Arnulfo Sánchez, que estaba con el gobierno del señor que estuvo militando en el M-19 hace muchos años, el señor Gustavo Petro. Entonces, pues ahí le dejo, Efraín, para hablar entonces. Muy bien, entramos en materia entonces aquí en la Tertulia Dinámica con la noticia del momento y es precisamente la demanda que coloca el señor Gustavo Petro. Más demandas, Efraín. Contra la posesión, sí, del señor Abelardo de la Espriella, o sea, contra el señor Abelardo de la Espriella y pidiendo una nulidad. Veamos el video, el resumen de noticias que hacen los amigos de Blue Radio y aquí volvemos a la Tertulia Dinámica. 6 de julio, día de celebración, de lamento para unos y de un inmenso júbilo para las selecciones de Noruega e Inglaterra que esta mañana están celebrando. Noruega, que ayer eliminó a Brasil, e Inglaterra, que anoche tarde, porque el partido se retrasó, anoche eliminaron al anfitrión en el inmenso teatro Estadio Azteca de Ciudad de México, en donde México fue eliminado, como lo ha sido en los últimos 40 años. La prensa inglesa, Juan Camilo, buenos días, habla esta mañana todos los elogios para Harry Kane, para Jude Bellingham, pero por otro lado, la prensa mexicana, toda clase de epítetos a la maldición que hace 40 años lo saca siempre en esta etapa del Mundial. Sí, señor Néstor, buenos días para usted y para todos los oyentes. Habla la prensa inglesa sobre todo de la hora del partido. Dicen que en el medio del trasnocho la selección inglesa le regaló 8 años, son muy cerca. Responde a eso de Cepeda y del presidente Petro, diciéndoles loquitos que a esa desobediencia civil van a responder con la obediencia, con la Constitución, con la obediencia civil. Un clima de hostilidad que se ha venido creciendo por cuenta de que también anoche el presidente de la Espriella anuncia una cadena de denuncias de carácter penal, fiscal y disciplinario
contra los funcionarios del empalme por cuenta, dice él, de muchas irregularidades que han encontrado en asuntos de corrupción y de déficit fiscal. Así que se avecinan, después de que termine la participación de Colombia en el Mundial y el día esté lejano, vendrán tiempos políticos muy difíciles y calientes. En la campaña, los cuarteles del presidente de la Espriella están efectivamente en el tema de pelear, y responde el presidente Petro con calle, con movilización y además con una jurídica. En esta semana que está comenzando, los abogados del presidente Petro, liderados por un exfuncionario suyo, abogado Luis Guillermo Pérez, que fue miembro del Consejo Electoral, anuncia que presentarán una demanda de nulidad, intentando anular el resultado electoral de la segunda vuelta. Todo tiene que ver con Estados Unidos, todo tiene que ver con las posibilidades de extradición. Esa denuncia de nulidad, esta mañana el presidente Petro, Ricardo, le mete un algoritmo, dice que un algoritmo desde Los Ángeles, 150 millones de dólares de la mafia y la mano de los hermanos Bautista. Esta es la teoría del presidente Petro, paranoica como de costumbre, que por eso ganó Abelardo de la Espriella y que el resultado de Abelardo de la Espriella él no lo reconoce todavía. Sí, sobre eso le quería comentar, Néstor, porque pareciera que así como... Demanda de nulidad presenta el señor Gustavo Petro para frenar la posesión de Abelardo de la Espriella. José Vicente, tu opinión. Yo hago una pregunta. Cuando ya le han dado la credencial, ya no pasó la época de, digamos, de esas demandas y esas reclamaciones. Pues puede poner una demanda sobre un preconteo, sobre no sé qué, para que inicie investigación, pero no pueden evitar que se posesione. Pero él, en la demanda, él pretende de que haya orden de captura, ¿sí? De que haya privación de la libertad, mientras que tipo lo investigan, y para que no se pueda posesionar, ¿sí? Pero esto está precisamente porque una vez que se posesione ya como presidente, pues empezará toda esa cantidad de demandas y denuncias que el señor Abelardo de la Espriella ha dicho que va a hacer, entre ellas la extradición del señor Gustavo Petro. Entonces, pues, allí se siente el pataleo de abogado, sí, básicamente. Porque yo creo que más, o sea, Petro está pataleando más porque piensa que lo van a extraditar. Claro. Pero yo leía y averiguaba, pero realmente contra Petro en este momento no hay digamos, un proceso muy avanzado, un indictment, no, pero seguramente puede haber, pero eso ya lo hacen en los Estados Unidos y seguramente sí, va a haber y va a tener muchas denuncias por su mal gobierno. Eso sí, obviamente que ya va a tener las consecuencias, pero me parece que es una forma de tratar de defenderse de muy bajo nivel, no tiene sentido. Ya reconocieron las elecciones, ya contaron, ya le dieron la credencial a Abelardo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más es el tema? ¿Qué opina mi estimado Wellington Maecha? Bueno, aquí tengo un par de notas que, pues a pesar de las pocas semanas que le quedan ya de entrega de la gobernabilidad del señor Gustavo Petro, pues abrió ese nuevo frente de confrontación política, pues anunciando el respaldo de esa demanda que busca anular precisamente las elecciones del presidente electo Abelardo de la Espriella y suspender lógicamente toda la posesión del día 7 de agosto, que pues ya se sabe cómo es normalmente el protocolo, ¿no? Aunque la demanda estaba radicada, mis estimados amigos, por el abogado Luis Guillermo Pérez, ¿no? Ante el Consejo de Estado, pues Petro deja muy en claro que apoya la acción judicial de este abogado, pero adicional Gustavo Petro tiene algo también que me parece algo muy curioso. Yo lo he dicho también en blanco y negro, mi estimado José Vicente, es que Gustavo Petro nunca ejerció como presidente. Gustavo Petro siempre fue un politiquero más dentro del proceso que él llevó a su propio gobierno. Entonces, bueno, lo único que sí podemos ver es que las voces de distintos políticos y entes pues están en una confrontación ahí muy curiosa.
Hasta el momento, pues el Consejo de Estado no ha suspendido las elecciones ni la posesión, Ni la va a suspender. ni la va a suspender, por lo que el proceso del empalme sigue avanzando con normalidad. Yo creo que eso es parte de lo que ellos están haciendo. Entonces, lo que me causa también, para finalizar, más curiosidad, mis estimados amigos, es que Gustavo Petro, ya que no fue presidente en 4 años, sino decía que era presidente, ¿por qué ese hombre no lo contratan para inteligencia militar, Efraín, ya sea en la DEA, en la CIA? Porque es que él, antes de que todo el mundo sepa, él ya sabe que le metieron 150 millones de dólares, que Israel ya estuvo ahí, pero critica a Israel, pero trabaja para esa gente también, ¿no? Entonces son muchas cosas curiosas de los que nos gusta leer cositas por ahí curiosas de los mandatarios y a qué élites pertenecen y a quién trabaja y quiénes son las familias y las logias con las que ellos están rozándose constantemente. Pero pues bueno, ahí mientras el alto tribunal decide si admite o no la demanda de Efraín Marino, pues esperemos a ver qué pasa, porque es que esto es otro show montado adicional, Efraín, que eso tenemos que mirarlo. Este señor, que me parece un acto un poco burdo, que sale diciendo Gustavo Petro, que anunció el día de ayer 5, ¿no? Hoy estamos a 6, que quiere anticipar la salida del poder este 20 de julio, que él no va a esperar hasta el 7 de agosto a entregar absolutamente nada, sino que hará como su habitual posesión, que de lo que hacen el 7 de agosto. Ahora él lo que quiere hacer es, pues hombre, convocar, y aprovechando la salida de muchos colombianos a ver el desfile el 20 de julio, para decirles a todo el mundo que él también entra en desobediencia civil. Entonces, esa movilización que va a generar el grito de la libertad de parte del señor Gustavo Petro, hágame el favor. Es decir, él se toma atribuciones de mucha gente, de muchos colombianos, haciéndolo él como si fuese el que convocó al 20 de julio. Yo creo que esto... Le tengo el titular del periódico El Colombiano, ¿sí? Donde dice: el intento del petrismo por tumbar la elección. Puede una demanda frenar la posesión de Abelardo de la Espriella. Y en el resumen dice: el presidente Gustavo Petro volvió a contradecirse. Hace apenas unos días aseguró en sus redes sociales que se retiraba e iniciaba el empalme con el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Sin embargo, este domingo cambió de tono y cambió otra vez el discurso y habló de impulsar demandas para frenar la posesión del nuevo mandatario, un escenario sin precedentes en la historia reciente de Colombia. Aunque jurídicamente parece poco probable que una demanda logre suspender la posesión presidencial del próximo 7 de agosto, el abogado y el magistrado Luis Guillermo Pérez llevará el caso ante el Consejo de Estado. Presentará una demanda de nulidad solicitando que, como medida provisional, se suspenda la posesión mientras se resuelve el fondo del proceso. Ningún progresista debe responder con violencia en ninguna parte del país. Solo pasamos acciones judiciales que incluyen la nulidad de las acciones y que tendrán su tiempo, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X. Si la demanda es admitida, la sección quinta deberá analizar inicialmente si existen razones suficientes para decretar una medida cautelar. El recurso, entre otras, pretende dejar sin efecto el formulario E26, mediante el cual se oficializó la elección del nuevo mandatario. Además, busca que eventualmente se convoquen nuevas elecciones presidenciales. La demanda también está dirigida contra el Consejo Nacional Electoral, contra la Registraduría Nacional, al considerar que ambas entidades incurrieron en irregularidades durante el proceso electoral. Uno de los argumentos del jurista, del abogado de Petro, para pedir la suspensión de la posesión tiene que ver con la doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella. Pérez sostiene que el presidente electo conserva la ciudadanía estadounidense y que esta circunstancia sería incompatible con el ejercicio de la presidencia de la República según su interpretación de la Constitución. A ese argumento suma una supuesta afectación de la soberanía nacional al asegurar que durante la campaña presidencial existió intervenciones de actores extranjeros, situación que en su criterio también comprometería la validez de la elección. Señoras y señores, la verdad que ahí lo está diciendo muy bien claro, o sea, es muy difícil de que esa demanda prospere. Sin embargo, ganas de joder. Y a Gustavo Petro le puede salir muy caro esto que está pasando, porque, señores, señoras y señores, ya el señor Abelardo de la Espriella ya ganó, ya el Consejo Nacional Electoral hizo
el preconteo y el escrutinio. Y le entregó su credencial. Le entregó su credencial y dejaron claro ante la Efraín, observación José Vicente. internacional, la ¿Qué? misión de observación electoral y ante la misión internacional dejó claro que no hubo fraude, que fue transparente, que hubo una diferencia de 1000 votos escasamente entre el uno y el otro, entre el preconteo y el escrutinio. Y el señor Abelardo ganó por 250.000 votos de diferencia. Ya está declarado eso, ya los señores lo aceptaron, tanto el señor Cepeda como el señor Petro aceptaron, pero entonces ahora se echan para atrás Él lo había dicho, y ¿no? cambian completamente el discurso, diciéndole que no, que ahora van a presentar una demanda para torpedear la rueda y para demorar el tema de la posesión, pero eso no lo van a poder parar porque eso ya es algo constitucional. Eso es. Y quieren incendiar el país precisamente con ese tema de la posesión para que el señor Gustavo Petro pues no lo extraditen porque ya hay una amenaza de que va a haber demandas contra el gobierno del señor Gustavo Petro por todo ese tema de la Comisión de Empalme y todo lo que han encontrado. Así que prepárense, señores, porque lo que viene en este momento es pelea en los estrados judiciales y también va a haber violencia en las calles. Dios no lo quiera, pero así va a ser. Desafortunadamente, Petro, en sus 35, 40 años que lleva de vía pública, nunca se desmovilizó. Siguió siendo un guerrillero y sigue siendo un guerrillero. Entonces no acepta nada, no Lo le dijo sirve. el que era director de la UNGRD, Carrillo. No sirve El absoluta. señor Carrillo lo dijo de su propio gobierno. No Siguió sirve. siendo un guerrillero. No sirve absolutamente nada de lo que es democrático. Entonces, hoy lo acepta según una conveniencia, pero mañana lo niega según lo que le interese a él. Entonces, es muy desafortunado tener un personaje de esos. Ya nos toca dedicarnos al el gobierno de nuestro presidente a gobernar bien, a hacer las cosas bien, a corregir todos esos errores que se han cometido durante muchos años y a corregir el desastre que deja el primer gobierno de izquierda. Claro, han habido otros gobiernos de izquierda, como el mandato claro de Alfonso López Miquelsen, pero este ha sido un desastre, un completo desastre. Entonces, para que no vuelvan a aparecer ese tipo de líderes hay que hacer las cosas bien. Es el pedido que le hacemos a nuestro presidente, a sus ministros y a todas las personas que están participando del gobierno. El otro tema, realmente no hay cómo vayan a parar la posesión del presidente Abelardo. No hay cómo vaya a parar. Eso ya es un hecho dado, un hecho concebido. No hay formas. Entonces, ahí la gente que está en la izquierda, que hay algunos que son doctrinarios, que son como algunos 4 o 5 millones de personas, esperamos que entiendan que no vayan a salir a hacer lo que hicieron en el famoso estallido social, acabar el país y acabar las cosas, acabar las instituciones, porque seguramente va a haber una guerra muy dura porque el gobierno va a ir con todo contra estas personas. Es una cosa muy ridícula lo que está haciendo el señor Petro. Eso los está desmeritando para que en el 2030 tengan alguna opción. Hay que ser juiciosos y trabajar muy duro para que en las elecciones regionales pierdan bastante fuerza, Efraín, porque si de todas maneras nuestro presidente va a ir a cada uno de los departamentos y va a corregir toda la parte de inseguridad y los problemas que hay en cada departamento, vamos a salir adelante y vamos a debilitarlos muchísimo más democráticamente en las elecciones del año entrante para las regionales. Comentario de nuestro televidente Carlos Beltrán, dice, la izquierda corrupta no sabe qué más hacer y pues ojalá lo extraditen porque tiene que pagar sus vínculos con el narcotráfico. Los Estados Unidos deben intervenir porque no se puede admitir que un payaso como Petro quiera quedarse en el poder como Maduro en Venezuela. Bueno, ahí están los televidentes. Sí. Hablando y Recuerdan, opinando precisamente en hablando lo que dice Carlos, precisamente gracias por el comentario. Gustavo Petro, dentro del proceso político, ustedes se dieron cuenta y lo criticamos aquí mucho y también en las demás emisiones, Efraín Marino, y él decía, es que a mí no me gusta la Casa de Nariño.
si no le gusta la Casa de Nariño, si no le gusta la institución, ¿qué Decía, a hace? mí invíteme a tomar pola en una... Correcto, y no hay unos en un bacanales gordillo, de en una gente, cuestión, algo sí, así. y se la pasa en eso. Es decir, los izquierdistas, yo lo he dicho siempre en el programa, es que izquierda corrupta, mediocre y rancia es uno de los cáncer que tiene precisamente la política nefasta en Colombia. Este señor decía que no le gustaba que la Casa de Nariño, que eso era muy feo, que eso era muy frío, pero bueno, allá hace lo que se le da la gana también. Sin embargo, también dice, yo no me quiero, ya estoy cansado, ya no me quiero estar en el, sentirme que estoy en el poder, porque yo a los 4 años me voy. Luego a lo último, cuando salió con las hijas, ¿cierto? El día de las votaciones que salió todo de blanco y con una simbología muy curiosa, muy cubana, muy de sus credos, ¿sí? Dice, yo ya no quiero ser un viejo cansón, yo ya termino y ya no voy más con la política, yo ya me desconecto. Pero sigue jodiendo y sigue fastidiando. Hombre, el que es no deja de ser, Efraín. Y Sí, el aquí- último trino, Aquí hay un tema jurídico también. claro, pero Correcto. regálame y les dejo este trino precisamente que lo encontré el día de hoy del señor @PetroGustavo y decía que, dice así, que la cercanía entre Abelardo y Lucio, hablando del señor Lucio, que también fue del M19, que también ahí, él solo está en el empalme, ¿no? A mí tampoco me gusta Lucio, él está solo en el empalme, ¿no? Porque él no puede ejercer cargo público, ¿no? Sí, sí, Ok. sí. ¿Sí? Creo que todavía no. Sin embargo, dice, la cercanía entre Abelardo y Lucio se debe a que ambos fueron defensores de los paramilitares. Luego le sacaron otro diciendo que el más paramilitar era Gustavo. Bueno, esto aquí siempre es el show. Pero ante las calumnias difundidas por medios públicos, aviso que de ahora en adelante, ya sin el peso de ser el mandatario de todos y todas, pondré mis denuncias y demandas civiles por calumnias e injurias a toda persona que se atreva a usar sus odios. Ojo ahí, vea lo que dice. Y complejos a través del delito contra mí, mi familia o el progresismo. Señor Gustavo Petro, yo creo que entonces yo voy a ser el colombiano que más demandas va a tener a nombre suyo. Y dice lo siguiente para finalizar. A mi madre de 83 años, Clara, la alcaldesa de Cajicá le dijo bruja y vieja HP. Y mi madre vive en Cajicá antes que la alcaldesa de Cajicá. Lograron sacar el coronel de la policía del pueblo solo porque él le prestaba, es que él poco le prestaba seguridad, siendo buena vecina desde hace décadas. Algunos de el vecindario hicieron parón, pero no sé qué será, de pronto fue paro, insultándola al frente de su casa que tiene desde hace 45 años. Exijo a la policía los videos del hecho que nunca me informaron. Sale la alcaldesa también de Cajicá diciendo, qué pena señor Gustavo Petro, yo no me presto para este tipo de cosas, yo no traté mal a su mamá, entonces por favor también voy a ponerle una querella precisamente porque usted Pues le hace cuento que este gobierno va a ser el que va a congestionar el sistema judicial más de lo que está más. congestionado. Es decir, las cosas Sí. importantes Cada no las- día son una demanda, una tutela, una querella, una vaina, y cada uno va a salir más y más y más y más. Y Pero esto va a ser Efraín, terrible. ¿cuántas demandas calcula en todo lo que yo le he dicho a Gustavo Petro? ¿Más de 100 por lo menos? Sí. No, pues ya empezaron, ya empezaron. No, bueno, Mira entonces lo que aquí dice la aquí los espero. juristas. ¿Es viable frenar una posesión presidencial? Ok, Según la ley dice aquí, aunque la presentación de una demanda de nulidad electoral es un mecanismo provisto por la ley, el escenario que plantea esta acción es extraordinario. El Consejo de Estado, primero que todo, nunca se ha visto. No, Es no ha pasado, extraordinario. claro, no ha No, pasado. nunca. El Consejo de Estado tiene competencia para conocer las demandas contra los actos de elección de los funcionarios elegidos por voto popular, incluido el presidente de la República. Sin embargo, una cosa es admitir la demanda para su estudio y otra muy distinta, acceder a la medida cautelar que pretende impedir la posesión del mandatario electo. ¿Sí? Una cosa es, vamos a aceptarla para un estudio y la otra es que aceptan una demanda cautelar. Según los expertos, en la práctica las medidas cautelares buscan evitar un daño irreversible mientras se adopta una decisión definitiva, pero en materia presidencial implicarían alterar el relevo institucional previsto en la Constitución, por lo que el estándar de prueba y la gravedad de las irregularidades tendrían que ser excepcionalmente alto para que esto suceda. Además, los procesos de nulidad electoral suelen extenderse durante meses e incluso años, razón por la cual históricamente los cuestionamientos a elecciones se han resuelto cuando los mandatarios ya se encuentran ejerciendo el cargo. Para consultar
Bueno, para tener más información, éntrense a la página de elcolombiano.com, donde nos están dando precisamente todo este conocimiento jurídico. Una O sea, pregunta, eso es ¿ya muy aceptaron difícil. la demanda? No, todavía no. O sea, Hasta ahora, tienen apenas que la están estudiar presentando. Tiene a que ver si se puede estudiar aceptar. todo y las Estudiar pruebas, a ver si se porque puede necesita aceptar. demanda, no. pruebas y el estudio. Vea, yo sí digo algo aquí muy, muy curioso. Le decía hace unos minutos atrás acerca de Gustavo Petro. El hombre investiga de todo, supuestamente. Él es el que tiene la razón, posiblemente porque él es también presidente intergaláctico, puede ser que esté en el futuro, ¿no? Pero esto que está sucediendo, de que todas las pruebas que supuestamente tiene Petro, muéstrelas. Yo quiero es que necesitamos que muestre todo, porque si él dice que tiene todo, hombre, ¿por qué no las muestra? ¿Por qué no las muestra? Eso es. Y si él tiene la verdad, pues muestre la verdad. Pero entonces también muestre las suyas propias, ¿cierto? Los 15.000 millones, eso quedó quieto. Lo de su hijo quedó quieto porque estaba en el gobierno y tampoco, y ahí está. Ahí están las tulas, ahí está todo lo que sucedió, ¿cierto? Ahí está lo de Benedetti, ahí está lo de Roy Barrera, ahí está todo montado habido y por haber, ahí está la Unidad Nacional de Gestión de Redes, ¿cierto? Ahora que salga del cargo, bueno, porque entonces, ya tiene fuero presidencial para correcto, poder entonces, detenerla. ahorita después del fuero fuero, me va a aparecer algo muy curioso, lo dije en blanco y negro, y hoy aquí en Tertulia Dinámica, este señor sabe que tiene rabo de paja, el señor Gustavo Petro, y posiblemente este señor, las demandas que se le vienen reales y efectivas, van a ser algo histórico en Colombia. José Vicente. Realmente, yo diría que dejemos este tema así, porque, o sea, estamos redundando ya. haciendo unos comentarios, pues ya una cosa que ya, las elecciones ya sucedieron, ya contaron los votos, ya le dieron la credencial a Abelardo tiene que posesionarse. La demanda, pues hombre, cualquiera puede poner una demanda, una cosa es que no, pero esas sea, demandas deberían tener perjuicio sea en contra de la persona que la aceptada. coloca cuando lo hace para dañar al... Sí, yo sí creo que dentro de la reforma de la justicia que van a realizar, quien presente una demanda que no tenga, que sea solamente por presentarla, deberían de cobrarle una buena multa. Claro. Una buena multa, porque es que hay personas, hay abogados especializados en poner demandas a ver qué les casa. Eso, hay gente que se dedica a eso. Entonces, esas personas deberían, o por lo menos, hacerles firmar una póliza, y si no tiene la demanda éxito, pagar el trabajo de la ley, de los jueces, de la justicia. porque eso es lo que está congestionando la justicia. Eso es lo que se debe pedir en la reforma de la justicia para acabar con tanta demanda. Porque es que yo les decía a ustedes en un programa anterior que cómo les parecía que llegaban y se gritaban allá en el Congreso: hola, Marino, usted es ladrón, ¿sí? Y usted me decía: no, yo no soy ladrón, más ladrón es usted. Entonces yo le pongo una por calumnia, injuria y calumnia, y usted me pone una. ¿Para qué eso? Claro. Sí, eso no debe, eso se carece de fundamentos. Y eso dura años en eso. Y ahí lo único que hacen es congestionar la justicia. Las 4 razones de la demanda para anular la elección. O sea, lo está colocando la demanda por 4 razones. Sí. Uno, primero, la doble nacionalidad de Abelardo. No, ya lo decidieron, ya lo fallo, ya lo dijo, no hay que nada. no hay ningún impedimento. Ahí no hay nada. 2, una supuesta afectación a la soberanía del país. Menos. Tampoco porque él es colombiano. Causada, dice, por intervención del presidente Donald Trump en el proceso electoral con su respaldo total. Si fuera así, ¿ustedes se acuerdan cuando el señor Nicolás Maduro respaldó totalmente al señor Petro? Y el mismo Petro, ¿a cuántos presidentes? Cuando Petro quedó de presidente, el señor Nicolás Maduro dijo: lo felicito y lo respaldo y lo apoyo totalmente. Y el de Cuba y el de todos el de Nicaragua, los países de izquierda, el de Brasil, apoyaron precisamente al señor. ¿Y quién va a la de México? ¿Quién va a decir? Tercero, el lenguaje que usó Abelardo en campaña, según el abogado, las referencias del entonces candidato de derecha, el Tigre, y de la Manada, representaron discursos de intimidación durante la contienda. Él es un tigre y tiene una manada que está dispuesta a destriparnos cuando el tigre ordene a su manada hacerlo. O sea, supuestamente por el lenguaje, un lenguaje amenazante. Bueno, eso tampoco tiene, no tiene fundamento no de tiene nada. fundamento precisamente de nada.
porque son estrategias publicitarias que se utilizan entre todos. Y último, dice, las presuntas irregulares en los escrutinios. Bueno, pero ya la comisión, los ya encargados tema... ya dieron precisamente que los escrutinios habían sido reales y que había sido una de las democracias más sólidas de Latinoamérica, según la Comisión de Emisión y Observación, y felicitaron el sistema de elección de Colombia, tanto así que lo quieren llevar para otros países. No, Estados Unidos se quiere copiar del sistema, porque es que el sistema de Colombia es manual, pero es verificable en cada etapa. ¿Sí? En cada etapa es verificable, usted lo puede verificar y no tiene ningún problema. Entonces eso es una vaina, una pataleta que no tiene sentido. Por ahí había una partecita también que decía el abogado, esta mañana lo escuché diciendo, es que porque el empalme lo habían llamado el Arca de Noé, que porque el Arca de Noé había sido un genocidio. Sí, ahí sí tienen que, Gustavo Petro, que demanden al que crea ya en Dios, en Jehová, o el que quieran, demanden esa vaina ya, si no manden esa pendejada ya. Gustavo Petro, la cercanía entre Abelardo y Lucio se debe a que ambos Esa era la que estaba de los paramilitares. Esa era la que yo le estaba leyendo. Eso no, yo creo que entremos al tema del nuevo ministro de Justicia. Miremos los pro y los contra, y obviamente los comandos de seguridad. Bueno, pero resumiendo el primer tema, el tema de la denuncia, entonces ¿usted cree que esta denuncia va a prosperar? ¿Prospera o no prospera? ¿Van a aceptar o no la van a aceptar? Para nada. Investigación. De pronto pueden aceptar la demanda, ¿no? Porque Sí. de pronto la demanda normalmente lo que dicen es la forma, sí, está bien, está en la identificación, está todo, pues acepta, pero no, eso no. Eso La no aceptan para investigación. Sí, claro, eso no. Y eso es una demanda. ¿Y cuánto tiempo cree usted que se demora esa demanda para que por ahí en el 2032 la están. La cuestión aquí también es algo, vamos a decir que la demanda prospera, ¿cierto? Vamos a poner que esa... que la aceptan y listo, y empieza la investigación, ¿correcto? Voy a dar ese supuesto para que entendamos esto. Señor Gustavo Petro, entonces el que falló aquí fue el Consejo Nacional Electoral, que hace parte del gobierno. Fallaron las entidades que hacen parte del gobierno. Falló usted, que hace parte del gobierno. Entonces demandemos todos al gobierno mediocre y corrupto y nefasto, que yo siempre lo he dicho. Es decir, entonces la institución acá no está sirviendo absolutamente para nada. Es decir, ustedes mismos, señor Gustavo Petro, dentro de lo que está diciendo, es que no sirvió usted tampoco, ¿no? ¿Recuerdan ustedes estos personajes como, aparte del señor Gustavo Petro, Armando Benedetti, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, Ricardo Roa, Carlos Ramón González, Olmedo López, Sneider Pinilla, Juliana Guerrero, Laura Sarabia, Sandra Ortiz, su hijo Nicolás Ladronzuelo Petro? Imagínense, entonces todo falló, Efraín. Claro. Falló todo, es decir, desde haber puesto a Gustavo Petro falló, porque hasta el día de hoy hemos fallado entonces absolutamente todo. Deberíamos de demandar entonces el Estado, es un Estado fallido. Y seguir congestionando la Junta. Correcto, entonces si me hago entender, ya falló todo. Bueno, un saludito también para que otro televidente que nos escribe, dice: soy Javier Alejandro Hernández Correa, el que hizo la investigación sobre la denuncia que hizo el presidente Abelardo ayer del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Okay. Un saludo para el señor Javier Alejandro Hernández. Muy bien, continuamos en la tertulia dinámica, entonces esperemos que sea el Consejo de Estado esperemos, el que dé la respuesta. ¿Qué va a pasar entonces con esta Esperemos demanda? Que eso no creo que vaya a llegar a ningún norte, no creo. Ningún Pereira, decía en una época, ¿no? Sí, cuando iban, bueno. Entonces entremos en los nuevos ministros. Entonces hablemos un poco de Jorge Eduardo Mora. Listo. Ahí tienes un... Tengo dos videos. Dale, y hablamos entonces del... El primer video acerca... Bueno, aquí hay un resumen. El resumen de quién es el nuevo ministro de Defensa, el general en uso de Buen Retiro. El mayor general, él es mayor general Jorge Eduardo Mora López. Que ya lo llamaron nuevamente a defender a la patria. Jorge Eduardo Mora López, nuevo MIN Defensa. Veamos el video y ya volvemos aquí a la tertulia dinámica.
Abelardo de las Espriella designó al mayor general Jorge Eduardo Mora López al frente de la cartera militar del país. Hoy le entrego el Ministerio de Defensa a un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad. De las Espriella agregó que su llegada representa el compromiso de fortalecer la moral de la fuerza pública y recuperar el control del Estado en todo el territorio. Mora López es cucuteño y tiene 36 años de carrera militar. Comandó la 8ª División del Ejército y la División de Fuerzas Especiales. Se formó en Colombia, Estados Unidos, Francia y España. Salió del ejército en 2022 en la barriada de generales del gobierno Petro. Después lideró la campaña de las Espriella en el norte de Santander y encabezó el empalme del sector defensa. Y esta vez asumirá el cargo el 7 de agosto junto con el nuevo gobierno. A la cárcel, presunto abusador de menores. El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó al general en retiro Jorge Eduardo Mora López como nuevo ministro de la Defensa. Mora venía liderando el proceso de empalme de esa cartera y ahora asumirá uno de los ministerios claves del próximo gobierno. Mora es mayor general en retiro del Ejército Nacional y cuenta con más de 36 años de experiencia en seguridad y defensa, con énfasis en planeación estratégica, inteligencia y seguridad pública. Fue comandante de la 8ª División del Ejército Nacional, además de comandante de las Fuerzas Especiales. Director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares y director del Departamento Estratégico Conjunto contra Amenazas Transnacionales. En su formación académica registra estudios en gestión de defensa, comando y estrategia en Francia y formación de comando y Estado Mayor en Estados Unidos. En las próximas horas iniciará el empalme del sector defensa liderado por el general Mora. Además se espera que se pueda reunir con el ministro de Defensa del gobierno Petro, el general en retiro Pedro Sánchez. Muy bien, ahí veíamos entonces al comandante, sí, al nuevo comandante de las fuerzas militares en Colombia, Ministro de Defensa. El nuevo ministro de Defensa. Sí, bueno, el comandante en jefe es el señor Abelardo de la Espriella. Sí. De todas las fuerzas militares. Y luego nombran también un comandante de todas las fuerzas militares que coordina todos las cuatro fuerzas. Las cuatro fuerzas de la fuerza pública. Y el señor Jorge Mora, mayor general en retiro, que es nuevamente vinculado, llamado precisamente, para que asuma esta cartera, una persona que hasta el momento tiene una experiencia, más de 36 años de experiencia. Nos dice aquí Javier Alejandro Hernández, dice Jorge Mora, experto en tareas conjuntas de articulación de todas las fuerzas del Estado. Tareas conjuntas entre Armada, Fuerza Aérea, que ahora se llama Aeroespacial, ¿sí? Ejército de Colombia. Y la policía. Y la Policía Nacional. Claro, trabajó también en contrainteligencia de las fuerzas militares, también fue director del Departamento Conjunto, como dices, ahí de inteligencia, fuerzas especiales, comandante de la 8ª División, lo estaban ahí nombrando también. Bueno, sí. Ha tenido una persona que tiene experiencia. Sí, tiene. Yo creo que estuvo en la comisión de empalme y espera reunirse con el ministro de Defensa actual que también es Pedro, un general. Que también Pedro es un general, Sánchez. para poder hacer ese empalme, pero le cuento que con este escándalo que salió recientemente con los señores del Clan del Golfo, donde el gobierno del señor Gustavo Petro estaba prácticamente negociando para no entrar, no bombardear, no actuar y tener a las fuerzas militares ahí quietas para hacer sus negociaciones y sus acuerdos, pues realmente le va a quedar muy difícil hacer ese tema de ese empalme porque pues el señor Pedro tiene que dar resultados, tiene que dar el informe de las cosas que están haciendo. Sí. Pero le cuento que esta auditoría forense va a ser algo bien difícil porque este general, si lo nombraron, fue para que entre, bueno, haciendo las cosas. Esperemos que este señor mayor general Jorge Eduardo Mora López entre a hacer su labor de una manera pero así contundente. Pero este señor se le toca ganó, para arriba. claro, este señor se ganó también la Cruz de Boyacá, fue distinguido precisamente por toda la labor en las campañas militares, en muchas zonas complejas en ese entonces aquí en Colombia, distinciones en Francia, en Estados Unidos. Estuve leyendo que las fuerzas militares en Colombia están en este momento desarmadas, no tienen armamento. Está, gracias a de la ley, tienen mucho mayor más armamento que las fuerzas militares de Colombia. Eso es verdad. Efraín, pero si es que
¿por dónde entra el armamento si no es por las fronteras, Efraín? ¿Y quiénes son los dueños o quiénes son los que permiten el ingreso y acceso a las fronteras, si lo decimos de una vez? Primero, toda la institución de gobierno. Entonces, por consiguiente, armar las guerrillas, yo le voy a echar completamente la culpa, y lo he hecho en muchas veces, ¿cierto?, al señor Gustavo Petro, el que está en cabeza. Y ahí, así hacia abajo, está metida la DIAN, está metida la policía, está metida el ejército, está metida muchos entes de control que permiten el acceso, el ingreso de armamento de última tecnología, tanto para los helenos, para las FARC y para lo que llaman las disidencias de las FARC, que en general son narcoterroristas. Entonces, si este señor Jorge Eduardo Mora López entra de una vez con contundencia, según lo que dice el señor Abelardo de la Espriella, pues hombre, hay que hacerlo, hay que hacerlo. El presidente Gustavo Petro durante su gobierno cerró y canceló la negociación que tenía con Israel con el tema de armamento. Y de inteligencia. Y de inteligencia, dijo no más inteligencia, no más armamento israelí, nosotros podemos producir nuestros propios armas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la guerrilla sí tiene armamento israelí. Curioso, ¿no? ¿Sí? Curioso, ¿Cómo ¿no? le parece? Curioso. Ellos sí tienen todo el armamento israelí. Es que mire, precisamente por el tema. ¿Ah? Pero mire, venga, venga, yo le hago, siga y ya le encuentro algo más curioso de lo que iba a decir mañana. Es que Petro, en su plan, digamos, en su plan comunista y en su plan de que todo vale, todos los métodos de guerra son válidos, era desmantelar completamente las Fuerzas Armadas de Colombia. Si ustedes se acuerdan, nuestras fuerzas eran de las de mayor capacidad y más inteligencia en todo Sudamérica. Hoy son unas fuerzas completamente desmanteladas porque los reconocidos como los mejores grupos antiguerrilleros. Los aviones pues no les han hecho mantenimiento, Obvio, sí. las armas las han dejado a viejar, no las han actualizado y todas estas cosas porque pues Israel es el mayor proveedor de armas del mundo, o sea, nadie puede decir y los que saben hacer las armas. Entonces, hombre, ¿cómo es posible que este señor rompe relaciones con Israel y no tiene las fuerzas militares, a pesar de que, ¿qué hizo de populista este hombre? Le subió el salario a los soldados, pues me parece bien, yo en esa parte estaba de acuerdo, que un muchacho pues que vaya al ejército y se gane el salario mínimo, eso es bueno, pero no les da absolutamente nada con qué trabajar. Entonces, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas? Están completamente debilitadas. Y en eso necesitamos que nuestro presidente coja y lo primero que haga realmente sea fortalecer las fuerzas militares con armamento, con hombres de inteligencia y un pedido que debemos de hacerle a todos los colombianos, hombre, que esos ministros que están nombrando, que son unas personas muy bien formadas, muy bien capacitadas, con una excelente experiencia, que realmente trabajen no se nos vayan a torcer, y trabajen para todos los 4 años. Y que duren 4 años. No creo que se vayan a torcer. Un general como este que estamos hablando no creo que se vaya a torcer. El ministro de Hacienda, Gómez Martínez, no creo que se vaya a torcer. La ministra de Educación tampoco creo que se vaya a torcer. Y Lara, pues menos. Entonces hombre. Entonces que no los cambien, que los dejen. Por eso, que no los vaya a cambiar, que ya de pronto los cambie por una fuerza mayor, por algo, exacto. Pero no como, es que Petro cambiaba a los ministros como cambiarse de interiores. Hoy amanecía con el whisky alterado y la droga alterada y entonces usted ya no va más. ¿Sí? Así lo sacaba. Y era completamente imposible porque el tipo al comienzo alcanzó a formar un buen gabinete. Sí, pero no tuvo sostenibilidad porque el hombre no es un líder, el hombre no sabe mandar, el hombre lo único que sabe es consumir droga y trabaja por impulsos, trabaja lo que lee en el momento, entonces eso es imposible. Además tampoco tiene disciplina, que gracias a Dios ya se va. Oiga, y lo más importante, mi estimado Willy Maecha, pero termine. Lo más importante es que nuestros ministros por favor, sean para 4 años, que sean los cambios mínimos, porque tampoco nadie va a decir que no pueda cambiar un ministro, pero que sea algo mínimo, algo así como estaba diciendo Efraín, que alguno que de tuerza, no sabemos. Yo le decía a mi estimado Willy Maecha
¿qué va a pasar entonces con su amiga la generala? Con María Fernanda Cabal, que sonaba como ministra de Defensa dentro del sonajero del señor Abelardo de la Espriella. Ya pusieron a una persona que sabe más de defensa que ella. Lógicamente, ¿sí? lógicamente Pero entonces, que... ¿dónde cree usted que la van a ubicar a No María sé, Fernanda? ahí esperemos a ver en dónde mueve De las pronto en alguna fichas. consejería. Claro, Sí, mueve sí, las seguro, fichas, una pero consejería de seguridad lo decíamos internacional, algo así. antes, sí hay que trabajar con personas que tengan cierta experiencia porque es lo más lógico. Si son idóneos, pues hay que ponerlo. Lo único importante, lo que yo lo he dicho es, hombre, que tengan una hoja de vida, cierto, que no tenga tachones en la hoja de vida. Dándole esto, yo no creo, ustedes saben que no creo en la democracia porque ya lo he leído en varias oportunidades. ¿Qué es la democracia? ¿Cierto? Para mí, Sí. para unos conceptualistas e ideólogos que han pasado por la historia. Sin embargo, Gustavo Petro, que deja un país lleno de guerrillas, y hablando precisamente versus Jorge Eduardo Mora López, la tarea va a estar muy titánica porque el fortalecimiento que tienen los grupos terroristas guerrilleros de las FARC, el ELN y las disidencias, pues es bastante alto. Y combatir este tipo de tropas que lo pueden hacer, ¿cierto? Pues ya salieron el señor Gustavo Petro y el señor Cepeda y toda la parte del gremio de la izquierda comunista rancia precisamente a evitar esto. Hay algo, les cuento y finalizo con esto, Efraín Marino. A veces uno no le cree mucho a esta gente tampoco de la izquierda. Yo ya lo he dicho en varias oportunidades. El señor Gustavo Petro también pertenece a una logia, ¿cierto, señor Gustavo Petro? Como para que entre el 101 demandas. Usted sabe a qué logia pertenece y usted sabe cuánta plata le recibió a los Gilinski. Y sabe que en los Gilinski, ¿cierto? Señores judíos, sionistas ellos, correctos, de 4 de las regiones sionistas del planeta, que eso a veces se mete uno en líos, y ya se mete uno en líos, es directo con los estados, ¿cierto? Critica a Israel, señor, pero usted también trabaja para esta gente. Siempre digo para este tipo de personajes. Si ustedes se dan cuenta, estos 4 años, la familia Gilinski que compró lo habido y por haber también, más de 300% ascienden sus ganancias gracias a usted también, señor Gustavo Petro, que hace parte dentro de otros procesos internos de los gobiernos. Hay una historia de la amistad de los Gilinski de 1992 o 94 entre Gustavo Petro y ¿Recuerda del señor Bateman? Y Jaime Gilinski. Gilinski Pero pues no podemos Bateman. darle severidad a esa No, historia. no, eso es... Pero todo parece que tiene cierta realidad porque la amistad de ellos ha sido muy estrecha. Y igualmente Gustavo Petro condecoró a Jaime y lo metió a romper el sindicato antioqueño y en cierto modo lo lograron. Que la logia. Le tocó a Antioquia resistir, aguantar y pues bueno, como fue el lema de los paisas, si Antioquia resiste, Colombia se salva y pues gracias a Dios Antioquia resistió y Colombia nos estamos salvando. Él está en un nivel... Yo le quiero hacer una pregunta a la mesa de trabajo. Señor. El señor José Vicente Castellanos, si el señor Abelardo de la Espriella lo llama a ser parte de su gobierno, ¿a usted le gustaría trabajar en el gobierno del señor Gustavo Petro? ¿De Gustavo Petro? No. Perdón, de Abelardo de la Espriella, pero... Claro, con todo gusto, pero no, yo no, pues realmente no. Pero si él lo llama a usted... Si me llamara con el mayor de los gustos. ¿Y el señor Willy Maecha? Pues yo creo que cuando me vean que soy nacionalista neto, pues me van a decir, no, gracias, yo con usted no trabajo. Pero ¿sí? usted sí trabajaría con ellos. Pues yo trabajaría directamente... ¿A la patria? Claro, con la patria, porque la patria se debe, sí o sí, se debe estructurar nuevamente y debe renacer nuevamente. Y ser nacionalista y ser patriota requiere desafortunadamente o afortunadamente correr sangre por Colombia, porque Pues es que no hay la única manera. No con... Para nuestro amigo, se la devolvemos. Ya yo estoy trabajando para la patria a tu honor. Sin sueldo. Estoy trabajando, oiga. Bueno. Le cuento, el presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó poner en marcha el programa Casa Talentos para conformar su nuevo gobierno. Y este es un boletín de prensa de la página web, precisamente de Abelardo de la Espriella, donde dice, el presidente Abelardo de la Espriella, el programa Casa Talentos, mediante el cual se identificarán
se convocarán, evaluarán colombianos que nunca han tenido oportunidad de servir al país desde el gobierno, con el propósito de integrar un equipo conformado por los más capaces, los más honestos, los más comprometidos con Colombia, sin importar su origen político, su cercanía personal con el presidente electo. El presidente electo señaló que los nombramientos de su administración se basarán exclusivamente en el mérito, la trayectoria, la integridad y los resultados. Hombres y mujeres de probada trayectoria y honestidad y resultados sin importar su origen político ni su cercanía personal conmigo. Los nombramientos en el gobierno del Tigre no tienen compromiso político, son libres, transparentes y sin politiquería, y sobre todo sin corrupción, afirmó el presidente electo. Asimismo, informó que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ya se encuentra ejecutando esa instrucción. Los nunca llegaron a la campaña y asimismo deberán llegar al gobierno, manifestó el presidente electo de la Espriella, al reiterar que la construcción de la Patria Milagro exige abrir las puertas del servicio público a los colombianos con talento, vocación y capacidad, que durante décadas fueron ignorados por las prácticas tradicionales de la política. ¿Cómo le parece esa estrategia o ese llamado que hace el gobierno para que los jóvenes talentos, los cerebros fugaces, esas personas que quieren aportar a la patria, como esa niña Jerome, que hizo una investigación impresionante sobre el tema de las pensiones, y estos jóvenes que tienen obviamente que quieren aportar a la patria, construir el país, hagan parte precisamente de ese equipo de Casa Talentos que ya está el señor José Manuel Restrepo haciendo ese reclutamiento, y la persona simplemente presenta su hoja de vida. Me parece que es muy bueno y eso tiene que ser así, que se busquen las personas realmente capacitadas e idóneas para el desempeño de los cargos, porque bueno, ahorita estamos hablando de los líderes, que son los ministros, pero cada líder de esos tiene pues una cantidad de personas bajo su mando, y esas personas son las que no deben de ser corruptas, pero y que donde alguien en un equipo de esos interdisciplinario se sepa que alguien quiere ser corrupto, inmediatamente hay que castigarlo severamente. Les voy a contar una pequeña anécdota. Yo tengo unos amigos míos que son jóvenes abogados, entonces estaban en una charla, ¿no? Los 4 pelados recién salidos, entonces, ¿qué hacemos? Que no sé qué, el otro. Entonces, el más lanzado, pues para no ir tan lejos, dijo, no, yo sí que me nombren y yo robo lo que sea. Y le digo, hermano, ¿y qué tal que le den la pena de muerte? Dijo, hijo de madre, ahí sí me toca litigar. Ahí sí me toca litigar. Sí. Oye, entonces, Willy, aquí hay un juego de palabras. Certera. Willy, ahí le manda más comentarios a nuestros televidentes. El señor JJ Independiente dice, la Cabal con Escuela Libertad puede ser una ministra de Cultura y provocar la crisis mamerta. Y también dice, Willy es muy extremo, jajaja. Sí, claro. Hágale pasito, Willy. Claro. No, claro que sí, soy extremo, soy... Los taches para jugar contra Suiza. Soy un nacionalista y lógicamente pues me gusta mucho el pintor austriaco, es de mi preferido a nivel político y por eso rayo mucho con la derecha y con la izquierda, ¿cierto? Pero aquí le tengo algo jugando y luego hablamos sobre eso. Sin embargo, hay un juego de palabras que no me gusta que puso Abelardo, vuelvo y les digo. A ver, los nunca y los siempre. Los nunca. Bueno, él decía que era solito, nunca. No, a ver, juguemos a hacer política y no a payasear, que eso es otro cuento, y a politiquear, que eso es otro cuento. Eso de decir que no le debo favores políticos a nadie, señor Abelardo de la Espriella, vuelve el burro otra vez, y el burro es inteligente, pero hombre, hay que jugar, usted es una persona inteligente, es idónea, lo veo que, ¿sí? Sin embargo, abogado experto en acuerdos. Claro, en acuerdos. Favores políticos, usted sí debe favores políticos y me gustaría en alguna oportunidad decirle que sí los debe. Es que ya está datado. ¿Cuál es el problema de decir cuando yo genero equipos, Efraín Marino? Y si yo tengo a un gran amigo que me ayudó como José Vicente Castellanos, idóneo en la parte de vivienda, pues hombre, y me apoya, pues yo necesito poner a mi equipo a trabajar. Pero el error sería en que lo ponga en educación.
Correcto. Cuando Y eres no en experto en vivienda. temas de vivienda. Correcto, entonces ese sería el error. el favor político y la campaña política Como requiere hacía el señor equipos. Gustavo Petro, No que son él los decía, nunca. Oiga, ¿Sí? ¿qué nos quedó por ahí? Bueno, ponga ese ahí. Se las baraja más rápido como para No que puede para que ser. lo investiguen. Es que yo no estoy en contra de eso. Ejemplo, el señor Abelardo de la Espriella pone a una persona inteligente con unos compromisos altos como es el señor Miguel Gómez Martínez. ¿De quién es quién es Miguel Gómez Martínez? Hermano de Enrique Gómez Martínez. Sí, ¿Quién es Enrique Gómez Martínez? Senador, ¿cierto? Que le ayudó y le hizo casi una gran estructura y más del 50% de la campaña política al señor Abelardo de la Espriella son hermanos. ¿Cuál es el lío? Pues lo escoge porque también eso no se llama deber favores, se llama es que usted me trabajó, así mismo venga para acá, Pero o, es que o llámelo como quiera. Pero es que el señor Miguel Gómez perdón, es muy tiene, idóneo. tiene la Por eso le idoneidad, estoy diciendo, tiene la que es preparación, tiene idóneo, todo. que es A idóneo. A diferencia del gobierno actual, que en el gobierno actual sí colocaban personas simplemente Local. por amiguismo. Exactamente, Por yo en lo eso no, político. sí. Entonces Oye, es está mejor decir, preparado. Mire, genero Gustavo- equipos. Gustavo Petro fue y pasó una noche con un actor porno y entonces automáticamente lo nombró ministro. bueno, es que- Viceministro, es que- viceministro de... Ministro, es que hablar, porque no- es que no hablar, sirvió. hablar del Que las- tartufo de que las Gustavo niñas- Petro Ah, es igualdad también. que un las niñas absurdo. de pronto que le prestaban algunos servicios a Benedetti y compañía limitada y Las también ponía, a Petro sí. también las colocaban. Sí, no, claro. no puede No, sí, ser. sí, sí. O sea, ¿Sí la ve que es juventud, mejor hablar claro? la juventud hay que darle la oportunidad, pero también, hombre, hay que esté prepararlos, preparado, pero no, no sí. por los favores sexuales, hay que colocarlos en los sitios. A mí me parece que Abelardo está haciendo una forma muy responsable nombrando el equipo y Pero esperamos es que es así. que de ahí para abajo, porque son 90 y pico de mil funcionarios que debe nombrar directamente un presidente, Sí. que nombren personas realmente idóneas y está bien que estén en ese tema de cazatalentos, que se llegue por ahí máximo el 20 de agosto y haya nombrado todo el gobierno, que no pase lo de Gustavo Petro, que a los 2 años, y creo que nunca acabó de nombrar todos los cargos que tiene el gobierno. Porque no estaban preparados Porque para no estaban gobernar. preparados para gobernar. Entonces, Pasaron toda su vida haciendo caso, oposición. en este caso, digamos, la familia Gómez, que ha sido una familia política tradicional Toda de la vida, Colombia, claro. conservadora, sí están preparados para gobernar. Conservadores Sí. de preceptos y de principios, De más todo. no de partidos, según Dijo dice Rafael Gómez. Rafa Gómez, Nuestro pues, columnista, de- hermano de blanco y Miguel negro, Gómez y de claro. Enrique Gómez. Así que Ok. conservador representa, porque es que el mismo partido conservador también vendió sus lentejas. Pero yo sí les digo algo y en la política, se lo he dicho muchas veces, ellos tienen que trabajar sí o sí para las mismas élites, si no, entonces no, es que esto está Pues claro. no entonces, demora en poner al señor Efraín Cepeda en algún cargo, en algún puesto. Deben de Pues es- ponerlo, no sé, a manejar un ancianato, una cuestión, algo así, porque bueno. pues ya es el senador con mayor experiencia. No- decías tú en el ¿qué? ¿Cómo se llama? Me El de- acaba, que nos reímos decano. en tu comentario que estos 4 años fueron de parranda, y que vienen unos 4 años de De guayabo. guayabo, sí, Ok, señor. muy bien. O sea, la fiesta duró 4 años gastando, tomando Pero a los whisky, petristas. a los los petristas, a petristas, los obviamente. petristas, tomando, parreando y haciendo maravillas. Ahora viene el guayabo que toca pagar, ahí sí se endeudó con la tarjeta, entonces toca pagar, se endeudó con una cosa, toca pagar, Fío, Ok. toca pagar, y toca pagar, Y los porque que no hay nada y más. los que revolvieron trago peor. Y los que revolvieron trago peor. Que se revolvieron con el único error. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Oiga, muchísimas gracias a los amigos por estar conectados en la transmisión. Efraín, Dime. ¿sabe qué dicen acá? Quiere unos finalizar con una señores? perlita, una perlita. Una perlita que ya Las van a perlas de poner, Willy. van a ponerle, ya están, oiga, los izquierdistas también, yo digo que es que lo rancio siempre huele pésimo, ¿sí? Estaba viendo que la niña, Antonella, la hija del señor Gustavo Petro, pues recibió su grado, ¿no? Sí. No lo recibió en un colegio distrital que solo los izquierdistas tienen que estar ahí, ¿ok? Solo los izquierdistas, ¿Cómo no vayan así? nada usted. Pero ella sí está en una, salió del liceo francés, ¿cierto? Allá, ¿sí? Ok. Sin embargo, investigué en dónde hicieron pues la clausura y todo esto y fue en el club israelí. Ay, hágame el bendito favor. Entonces, si ve, cuando se trabaja con el sionismo y cuando se trabaja con esta plaga,
Sí, y por eso uno a veces, bueno, es que yo soy el único loco, yo creo que de los poquitos que quedaron después de 1945, hombre. Vea, sí, señor. Bueno, señoras y señores, Es un chiste. lamentándolo mucho por los petritas y por los portugueses. Bueno. Sí, con Cristiano Ronaldo que los eliminaron en la tarde de hoy. Pero el mundo tiene que seguir y así es. Mañana esperamos ganarle a los suizos. Sí, señor. Tenemos que ganarle a los suizos. Tenemos que ese reloj colombiano debe funcionar mejor que un suizo. Que un reloj suizo. Totalmente. Ok, muy bien. Ese James, Quinterito, igualmente nuestro Lucho y todas estas personas que quizás el amigo del Uñero ya se haya cortado las piñas. Celebraremos con chocolate suizo. Claro, Celebraremos con chocolate suizo. Bueno, Chocolate, muy bien. Vamos a contactar a nuestra compañera Tatiana Carvajal, la directora de la 10 Radio que está desde Suiza. ¿Alguien, para que nos pueda comentar ¿alguien directamente el tema del partido. escribió más? ¿Algún saludo para que les envíe saludos a No, todos los que aquí estuvieron ya la gente conectados pues ya? no se está despidiendo hasta el momento, solamente le dijeron que era muy extremista el señor Willy. No, lo seguiré siendo. Extremista radicalista. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes con más Tertulia Dinámica. A todos ustedes los dejamos con ese video de los amigos de Inviarcol que hacen posible que este programa llegue a sus hogares con el conjunto y el proyecto Las habitacional Palmas. Las Palmas en Agua de Oiga, Dios, muy bueno, muy Cundinamarca, bueno. Allá que vamos ya a tener. empieza su construcción y realmente será algo espectacular. Por ahí estuve mirando el tema de los planos y me pareció muy interesante. Ya hay varios amigos que están ya invirtiendo y tener oportunidad de tener una vivienda en clima cálido, en clima sabroso, poder tener oportunidad, porque pues hay que ver. todos están muy invitados, bueno. Si quiere mayor información, pues al WhatsApp de los amigos de Inviarcol, que es el número de el WhatsApp de Inviarcol y de Simpe. Bueno, el miremoslo WhatsApp de acá. Inviarcol y de Simpe 321-252-0083. Muy A ver bien, si es- ahí está. Bueno, aquí no lo veo. A no todos lo veo. ustedes, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Proyecto Las Palmas, un desarrollo urbanístico ubicado en Agua de Dios, Cundinamarca. Este proyecto nace con la visión de ofrecer viviendas modernas, sostenibles y espacios comunitarios que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Las Palmas combina arquitectura contemporánea con soluciones ambientales, creando un entorno ideal para vivir y crecer en comunidad. Casas tipo 1, de 2 pisos, cuenta con 2 habitaciones, 2 baños, cocina, sala comedor, biblioteca, zona de lavado, patio y zona de estudio, con un área construida de 98 metros cuadrados. El proyecto se ubica en Agua de Dios, Cundinamarca, un municipio reconocido por su clima cálido y su riqueza natural. Se encuentra a tan solo 113 kilómetros de Bogotá, con un tiempo aproximado de viaje de 2 horas y 30 minutos en carretera. Casas tipo 2, de 2 pisos y un altillo, cuenta con 3 habitaciones, 3 baños, cocina, sala comedor, biblioteca, zona de lavado, patio, zona de estudio y zona de descanso, con un área construida de 128 metros cuadrados. Todas las viviendas del proyecto Las Palmas están equipadas con paneles solares, lo que garantiza eficiencia energética y un ahorro significativo en el consumo eléctrico. Esta innovación refleja un compromiso real con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. El proyecto tiene apartamentos, diseñados para quienes prefieren practicidad y confort. Cada unidad cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, cocina, sala comedor y zona de lavado, con un área construida de 67 metros cuadrados. Las Palmas no solo ofrece viviendas, también espacios para la recreación y el deporte. Contamos con un parque que incluye 2 canchas de fútbol y una de baloncesto. Cuenta con 2 piscinas diseñadas para el disfrute de todos los residentes. Son espacios amplios y seguros que promueven la vida saludable y el bienestar comunitario. Además, integra un parque lineal con senderos, un parque infantil y zonas verdes. Un lugar pensado para caminar y disfrutar de la naturaleza. El proyecto Las Palmas se desarrolla en Agua de Dios, Cundinamarca, con un área total de 124.338 metros cuadrados.
Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Visita Centro Comercial Neocentro, Avenida Jiménez, carrera 10ª, esquina, y vive la mejor experiencia de hacer tus compras de tecnología, moda, calzado y mucho más. Además, conoce nuestra oferta gastronómica en el 7º piso, en la plazoleta de comidas con toda la comodidad y seguridad que tú mereces. Visítanos, Neos Centro Comercial. ¡Qué bien! Has elegido venir o estar en Colombia para tus vacaciones. Lugares increíbles y realismo mágico te esperan. Ahora bien, ¿sabes qué vas a hacer en la tarde y cuando caiga la noche? Cientos de lugares te esperan con planes y experiencias únicas. Ingresa en www.asobares.org, Mi Destino Tu Noche, y llena tu viaje de ritmos y sabores. Invita a Asobares y sus aliados. Proyecto Las Palmas, un desarrollo urbanístico.